Buenas noches, damos una gran bienvenida de parte del Templo Bautista Curridabat, dando una mano a este estudio de Apocalipsis, tomo 3. Vamos a terminar de ver la discusión de la lección 10, el futuro de Israel. Mucho se ha escuchado sobre este pueblo hoy día y en otros momentos, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál va a ser realmente el futuro de Israel? Eso vamos a verlo por medio de la Biblia y voy a compartirles la pantalla. Buenas noches, Sujei. Buenas noches. Qué Buenas bueno, noches. qué bueno que esté con nosotros hoy. Us- Ustedes ven, ustedes pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Algo de colores. Sí, ok. Sí lo ven entonces. Bueno. Sí, señor. Bueno, la semana pasada habíamos llegado hasta Jeremías 31, de versículo 35 hasta el versículo 37. Ahí habíamos llegado. Hoy vamos a continuar con Hebreos 10 y después vamos a estar viendo sobre las fiestas de Israel. Buenas noches, hermano Luis Fernando. Hermano Luis, buenas noches. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que nos das, por este estudio, por todas las bendiciones que ya nos has dado. Lávanos con la sangre de Jesús. Háblanos por medio de tu palabra y que tú seas glorificado, nosotros seamos bendecidos, otras personas te conozcan y tus hijos puedan ser fortalecidos con tu palabra y tu espíritu y podamos ver lo que tú dices acerca de tu pueblo en el futuro, lo que va a suceder con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Amén. amén. Vamos a recordar que Hebreos 10 nos habla, en ese capítulo nos cita la profecía de Jeremías, ¿verdad? De Jeremías 31. Vamos a ver, parece que Luis Fernando tiene problemas con el internet. En la página 77 tenemos ese pasaje de Hebreos 10, ¿verdad? Y si lo leemos un poquito corrido para que nos dé tiempo de ver todo hoy, entonces eh, podemos hacer unos poquitos comentarios. La idea realmente no es ver todo el capítulo, pero lo vamos a hacer, a ver cómo nos va. Entonces, hermano Sander, usted puede leernos hoy. ¿Cómo está con su internet? Bueno, entonces hágame el favor y nos lee. Estamos en la página 77 de nuestro libro, Hebreos 10. Entonces, léanos el versículo 1. Lo voy a ir interrumpiendo, así que, y si hay alguna pregunta o algo que queramos compartir, ustedes pueden hacerlo también. Okay. Ujú. Okay. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, y no la forma, imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Ok, ¿se acercan a dónde o a quién? A Cristo. Sí, a Cristo, a Dios, exacto. Y qué no puede hacer la ley según, o los sacrificios que se ofrecían según la ley, ¿qué es lo que no puede hacer? Según ese versículo 1.
Ahí ustedes lo tienen, pueden verlo. Ahí nos da la Hacer respuesta. perfectos los que se acercan. Es correcto. En otras palabras, si los hubiera hecho perfectos, entonces ellos no. Muy bien. eh, Muy bien. sí, perdón. No, perdón, mano, perdón. Ok. Dejarían de ofrecerse. Como dice el versículo 2, hermano Sander, no lee el versículo 2. Señor, de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los salvadores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y lea hasta el 4, por favor. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. ¿Cuáles personas eran las que ofrecían estos sacrificios? ¿Qué pueblo? Por Israel. Los judíos. Exactamente, los judíos, el pueblo de Israel. Exacto. Ahora, ¿qué es imposible que esos sacrificios hagan según el versículo 4? Quitar los pecados. Es correcto, es correcto. Por eso vea qué interesante cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vea las palabras que usa Juan el Bautista. Quita el pecado del mundo. Entonces, pero esos sacrificios del Antiguo Testamento no podían traer perdón de pecados. Esos sacrificios del Antiguo Testamento no podían. Bien, seguimos ahora con el versículo 5 al 7, hermano Sander. Sí. Y sí, antes de empezar, hermano Walter, buenas noches. Buenas noches. Sí, Amén. Hermano, siempre nos ayuda con Facebook, porfa. sí, señor. Perfecto. Hermana Cristina nos ayuda con los chats. Si ponen algún versículo, algún comentario también, por favor. Sí, señor. Gracias. Bueno, leemos entonces, hermano Sander. Sí, señor. Dice en el 5, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy. Yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Exacto, Jesús. es correcto. Según Jesús, ¿qué es lo que no quiere Dios? Según Sacrificios. exacto. Y esos sacrificios, ¿cuándo se ofrecían? En el Antiguo Testamento. Es correcto, en el Antiguo Testamento. Vea, esto Dios lo dice más de una vez. En el mismo Antiguo Testamento les dice a los judíos en una ocasión, les dice, cuando yo los saqué de Egipto, yo no les hablé nada de sacrificios. Yo lo que les dije a ustedes es, escuchad mi voz. A Saúl se le dijo que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Y Jesús dijo, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. David dijo, porque no quieres holocausto que yo lo haría, no quieres sacrificio, no quieres sacrificios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios le preparó a Cristo? ¿Y cuándo se lo preparó? Según esos versículos que leímos. Un cuerpo me preparó. Es, Un cuerpo has preparado para mí. es correcto. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué fecha más o menos? ¿En qué fecha sucedió eso? Cuando crucificaron a Cristo. Un poquito antes. En el nacimiento de Jesús. Con el nacimiento de Jesús, exactamente. Sí.
Es ahí cuando Dios le preparó un cuerpo. Que se cumplió cuando Él murió, es correcto. Amén. Ese es el punto que va a decir ahí. Porque Jesús llegó a un momento en su vida en que le dijo ahí en el huerto de Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ok, entonces lo importante es la voluntad de Dios, no es el sacrificio. El sacrificio es importante cuando es la voluntad de Dios, pero cuando no es necesario, Dios no demanda sacrificio, solo lo demanda cuando es necesario. Entonces, lo importante es la obediencia. Y Jesús, para Jesús y para la humanidad, el plan de Dios era el sacrificio de Cristo para podernos salvar. ¿Por qué? Porque no había otra forma de salvarnos. Si hubiera habido otra forma de salvarnos, entonces Jesús no muere en la cruz. Así, porque hay gente que piensa que Dios solo quiere sacrificio. Hay momentos que sí, pero no siempre es lo que Él quiere. Ok, por eso Samuel le dijo a Saúl que Dios prefiere obediencia que sacrificio. Todo eso, hermanos, lo que está pasando ahí es que lo que está hablando ahí o lo que se está concentrando es en el mensaje de Cristo, en el mensaje total de Cristo, que Jesús iba a venir a morir en la cruz, a ser sacrificado, porque era la única forma en que la humanidad podría ser salvo y porque esa era la voluntad de Dios. Si esa no hubiera sido la voluntad de Dios, Jesús no muere en la cruz. Y fue así porque era la única forma, así estaba escrito y era la única forma en que Dios podía salvar a la humanidad. Así que para hacer, oh Dios, tu voluntad, para eso vino Cristo, ¿verdad? Como les dije la otra vez, estudiando una vez en forma inductiva, un hombre, un hermano muy bueno en Cristo nos preguntó, pero ¿por qué Jesús no convirtió las piedras en pan? Si él podía, ¿por qué no lo hizo? Entonces, claro, no veo, no sé, bueno, espero que no haya alguien y que no lo puedo recibir. Bueno, entonces, ahí lo importante, entonces le dijo, es que Jesús no vino a hacer la voluntad del diablo, vino a hacer la voluntad de Dios. Que Jesús podía convertir las piedras en pan, claro, pero ¿por qué no lo hizo? Porque él no vino a hacer la voluntad del diablo, vino a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, eso es muy importante recordar. Es como el sufrimiento. La Biblia dice que Dios no se complace en el sufrimiento de los hijos de los hombres. E inclusive cuando Israel sufrió en el libro de Jueces, la Biblia nos dice que en toda angustia, oiga, antes de decirles esto, les voy a recordar que cuando Israel sufría en el tiempo de los Jueces era por el pecado de ellos, porque dejaban a Dios. Y entonces Dios tenía que castigarlos. Pero cuando ellos afligían, dice la Biblia que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dios se angustiaba al ver a su pueblo angustiado, sufriendo por causa de sus pecados. Entonces, en el libro de Jeremías, en el libro de Lamentaciones, que es otro libro de Jeremías, dice que no se complace Jehová en el sufrimiento de los hijos de los hombres. ¿Sabe cuándo es que ocurre el sufrimiento? Cuando es necesario. Si no es necesario, no va a haber sufrimiento. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más, como dice, no. En lo cual vosotros alegráis acerca de la salvación, lo que vamos a recibir por causa de la salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, 1 Pedro 1:6, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Igual, las pruebas son si es necesario. Si no son necesarias, Dios no las va a hacer. Digo todo esto porque a veces pensamos que Dios quiere pruebas, solo quiere sacrificio, y no siempre es así, solo cuando es necesario. Él es mucho mejor que un buen doctor, ¿verdad? Un buen doctor, no, usted no va a llegar y le va a decir, vea, es que, bueno, un dentista, hablemos de un dentista, es que tengo un poquito picado una muela, entonces él no le va a decir, bueno, Demi, se la saco de una vez. No, él va a tratar de salvar esa muela, ¿verdad? Igual, si una persona tiene algo que necesita una operación, si realmente necesita la operación, entonces el doctor, bueno, si es necesario, le abre y le saca lo que tiene que sacar, pero si no fuera necesario, no lo hace. También la herida que va a hacer, no, él no va a hacer así como hacía el zorro, una seta ahí
y abrir, no, sino que va a ser la herida lo más pequeña posible. Y todo eso nos recuerda el amor de Dios, el cuidado que Él tiene, las cosas, los sufrimientos, no sé si usted lo ha visto en su propia vida, de alguna forma, Él lo hace como una cirugía, lo menos doloroso posible. Usted dirá, pero me dolió demasiado, y sí, ¿y sabe por qué Dios lo permitió? Porque era necesario. Hay cosas que no vamos a aprender si no es por la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios no es solo para los creyentes desobedientes. La disciplina de Dios es para todo hijo de Dios. Y habéis olvidado que como a hijos se os dirige, que que soportemos la disciplina del Señor, porque el Señor disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, entonces sois hijos ilegítimos, sois bastardos. O sea, al creyente, todo creyente, obediente o no tan obediente, todo creyente tiene que pasar bajo la disciplina del Señor, porque es la única forma que podemos aprender. Aprendemos con la palabra de Dios, aprendemos con el Espíritu Santo, pero hay cosas que no las vamos a aprender si no es con la disciplina del Señor. ¿Ok? Amén. Bien. Amén. Entonces ahora sigamos ahí en Hebreos, estamos en la página 77, Hebreos 10 del 8 al 10. ¿Sander? Listo, hermano. Dice así. Sí. Habiendo dicho anteriormente, sacrificio y ofrenda y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos tú te has complacido. Y entre paréntesis dice, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez más para siempre. Es cuando es que Jesús le dijo en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Dios era el sacrificio, porque era la única forma de salvar la humanidad. En el mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac, y Dios por último le impidió a Abraham que lo sacrificara, en ese mismo lugar el Hijo de Dios fue sacrificado y no hubo una interrupción del sacrificio, porque era necesario. Ahí no se apareció un ángel, no se dijo, paren, no, tuvo que hacerse. Jesús estuvo dispuesto, esa era la voluntad de Dios. Y era la buena voluntad de Dios para con nosotros, porque era la única forma de perdonarnos y acercarnos verdaderamente a Él. Versículo 11, hermano, vamos a leer del 11 hasta el 14. Fue una consulta. Sí, hermano Walter. Ese, en el versículo 10, cuando dice ofrecida una vez para siempre. Amén. ¿Cómo lo podemos interpretar, digamos? ¿Qué significa? Ok. Hermano Walter, esa pregunta me ayuda mucho para generar una discusión. Y hace rato estoy hablando mucho. Y necesitamos que todos participen. Entonces voy a pasar la pregunta a los hermanos y a ver si alguno nos da la respuesta. Si no conseguimos la respuesta, entonces la doy. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué significa esto que la ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue ofrecida una vez para siempre? Que Es dijo, Vaya usted, hermana. Adelante. bueno, gracias. Sí, Lo con que gusto. Ajá. Cristo hizo un solo sacrificio para siempre. Ya nadie tiene que hacer ningún sacrificio. Ya Él lo hizo. Hizo un sacrificio perfecto para darnos una salvación perfecta. Amén. Y para Exactamente. siempre. Exactamente. Esa es la respuesta. O sea, la muerte de Cristo solo se necesitaba una vez. Es tan perfecta que solo con una vez que muriera ya no era necesario más sacrificio. Porque si hubiera sido necesario que él muriera varias veces, entonces ¿sabe qué hubiera pasado? Él hubiera tenido que morir un montón de veces desde la fundación del mundo. Morir por cada uno de nosotros. Exacto. O sea, exacto. O morir por cada generación, Sí. ¿verdad? Pero no, el sacrificio de él es tan perfecto que pudo cubrir todo. Para Sí, siempre. para O siempre. sea, esa salvación que él nos da a través
de su muerte, Ajá. que es para siempre o se puede Amén. perder. No, es para siempre, sí. Como el sacrificio es para siempre, la salvación que Él da es para siempre también. Amén. No se puede perder. El que verdaderamente se ha arrepentido y creído en Cristo es salvo para siempre. Digo que verdaderamente, porque hay gente que dice que conoce al Señor, que hacen una profesión de fe, le piden a Cristo que venga a su vida, supuestamente lo hacen de verdad, pero en realidad su vida no cambia, siguen siendo los mismos y empiezan a andar en las cosas del mundo o siguen andando en las cosas del mundo. En este caso no es que pierden la salvación, es que nunca la han tenido. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero el que realmente ha creído en Cristo es salvo para siempre. Amén. Sí. Sí, sí. Listo, O sea, hermano Walter. no se pierde, es para siempre. Entonces, así como es el sacrificio de nuestro Señor aquí, que dice que es para siempre, así es nuestra salvación también, ¿verdad? Cuando uno se ha arrepentido, entonces de todo corazón. Porque Amén. mira que me llama mucho la atención porque siempre otras Ajá. religiones profesan eso de que si usted no persevera, como dice ahí, le dicen y le sacan Mateo a uno, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Que cuando nos habla del contexto acerca del fin, Ajá. ¿verdad? De los tiempos. Exacto, sí, sí. Que eso es lo que se refieren. Sí. En aquel entonces, cuando esté en Apocalipsis, no, pero ellos sacan acá que no persevera, entonces pierde la Ajá. salvación. Le Sí, dicen a sí. uno, ¿verdad? Y entonces digo, Sí. pero entonces si usted me dice eso, significa que la muerte de Jesús fue en vano, porque significa que depende de mí y no de lo que él hizo en la cruz. Exacto, exacto. Entonces, no, es que esa doctrina me dice la señora, porque Ajá, es que me topé con una testigo de Jehová, ¿verdad? ajá, ajá, ajá. Entonces me salió con eso, ¿verdad? Y Ujú. comenzó, entonces le digo, y bueno, mire, para no seguir discutiendo, dejémoslo así mejor, Sí, sí. porque son gente que se aferra completamente, ¿verdad? Entonces usted es salvo, siempre salvo, me dice, porque usted nunca, usted aunque peque y todo y lo que haga o mate o que sea, siempre va a ser salvo. Entonces ya vi que la cosa iba más Sí, por la discusión que por querer entender, ¿verdad? es correcto, es correcto. Y es que hacen una mezcla, porque realmente la Biblia lo que nos dice es que el que realmente es salvo, uno de los frutos es la perseverancia. De hecho, así termina Hebreos 10. Dice que, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ve? Entonces, la perseverancia es un fruto de una persona que realmente es salva. No somos salvos por perseverancia, somos salvos por gracia. Y un fruto de la salvación es la perseverancia. Sí. Amén. 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 Muy bien. Seguimos ahora entonces leyendo Hebreos 10 del 11 al 14. Hermano Sander. Dice así, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Perdón, Sander. Vean, los sacerdotes estaban de pie, pero ¿cómo está Jesús hoy día? Sentado a la diestra de su Padre. Sentado. Exacto. ¿Y por qué está sentado? Porque no es necesario que siga ofreciendo sacrificio. Es correcto. Ya terminó la obra. Él dijo, consumado es, y por eso se sentó ya. Él se sentó porque ya no hay nada más para hacer. Es algo parecido a lo de un hombre que llegó a un convento y llegó y tocó la puerta y dijo, ¿qué necesito para ser salvo? Dígame, dígame. Y el hombre que estaba ahí le dijo, vea, no entre aquí, le dice, vea, llegó tarde. Y le dijo, ¿cómo que llegué tarde? Sí, es que ya otro hizo todo por usted para que usted fuera salvo. Y es Cristo. Nada más créale. Un día de estos, Ignacio, el esposo de Lilian, pastor en Pitaya, puso una foto de él cuando era más joven y dijo que cuando un joven, cuando nadie daba
algo por él, ¿verdad? Y otro hermano le puso, bueno, hubo un hombre que dio la vida por él. Me gustó. Y me recordó, ¿verdad? Que es Cristo que dio la vida por nosotros. Bueno, gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en Ignacio y Lilian ahí en Pitaya, ¿verdad? Pero es cierto, Cristo dio la vida por nosotros. Ya Él hizo todo, no necesitamos hacer nada nosotros. Bien. Amén. Hermano, y ahí también, Ajá, diríamos, él es el que, bueno, el que es digno de sentarse en ese trono. exacto. Sí, porque eso es exaltado, ¿verdad? Es Sí, correcto. está exaltado hasta lo sumo. Él se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Amén. En otras palabras, que al final, aún, no sé si en el lago de fuego o en cualquier parte, los impíos y aún el mismo enemigo va a tener que hincarse y van a tener que reconocer que Jesús es el Señor, pero obviamente no van a ser salvos, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de la eternidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hoy día, si usted confiesa que Jesús es el Señor, si usted lo reconoce, se arrepiente y cree y reconoce que Él es el Señor, Él le salva. Pero si usted muere sin haber reconocido que Jesús es el que debe gobernar su vida, que es el Salvador, que es el Señor, que es el Rey, y muere sin Cristo, entonces un día usted lo va a confesar, pero no va a ser para salvación, sino porque es un hecho que usted va a tener que reconocer, hablando de la eternidad. Mientras esté vivo hay oportunidad, pero la idea que Dios nos da es aprovechar esa oportunidad hoy, porque no sabemos cuándo se termina el tiempo para uno. Se termina cuando se termina nuestra vida o cuando Cristo venga, en cierta forma se termina para algunos. Sí. Seguimos. Sí, hermana Cristina. Voy, hermano Sander. Perdón, hermano, háblese, Sí. hermano Agustín. Tranquilo, le doy el pase. Perdón. Hermano Agustín, le doy el pase. ¿Iba a hablar él? No, No, no. Cristina. Sí, hermana Cristina. Sí. Ujú. No, es que Paola nos compartió algo. Ok. Ujú. Dice, ¿por qué animales? ¿Qué mal hicieron? Ese es el punto, ya que los animales no hicieron mal. Ellos murieron en lugar del que ejecutaba el sacrificio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Después Amén. dice Gálatas 1:4. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Después Ujú. dice Juan 10:18. Jesucristo jamás cometió pecado, pero se dio a sí mismo. Jesucristo tomó nuestro pecado sobre sí sí mismo y murió en nuestro lugar, Amén. como dice en 2 Corintios 5:21. Ujú. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, a Amén. través de la fe en lo que realizó Jesucristo en la cruz. Podemos recibir el perdón. Amén. Así es. Amén. Ahí terminamos o falta, hermana Cristina. No, sí, señor, ya. Ok, muchas gracias. Y cuando Jesús dice ahí, nadie me la quita, se refiere a su vida. Y él dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Usted dirá, ahí, pero los judíos no se la quitaron. No. Ellos dijeron, vamos a agarrarlo, pero no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero fue durante la fiesta que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no fue cuando ellos quisieron. Fue porque Cristo la dio la vida. Y una vez que la dio, la volvió a tomar resucitando entre los muertos. Entonces, la dio voluntariamente también, de corazón, Amén. aun cuando eso significaba renunciar a sus deseos. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Ese es, Jesús se hizo obediente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe qué es humildad? Es sinónimo de obediencia. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad empieza en la cruz, muriendo a nosotros mismos, a nuestro yo, a nuestros deseos carnales. Ahí empieza, así Jesús nos dio el ejemplo también, y por su gracia nos identificó con su muerte para quitar nuestros pecados y para destruir el viejo hombre, crucificándolo juntamente con Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Ahora sí, hermano Sanders, Por eso, sigue. por Sí. eso Pablo dijo que todo lo puede en Cristo, porque sabía que era en Cristo, que él podía, Así que es. podría digamos, hacer las cosas, Amén. vivir para Cristo. Así es, exacto. Recuerden, en el Nuevo Testamento hay un énfasis, especialmente en las epístolas, en Cristo. Se lo busca y está cada rato, en Cristo. ¿Y sabe dónde está Cristo? Hoy día físicamente. En el cielo, a la diestra del Padre. Exacto. Ahí espiritualmente estamos nosotros. Esa es nuestra vida en Cristo. Y esa vida en Cristo debe convertirse en realidad aquí en la tierra, porque aquí en la tierra Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria. Sí, hermana Cristina. Sí, que esa obediencia de Cristo fue la que hizo que Dios pudiera cumplir su propósito y sus promesas. Amén. Es correcto, así es. Exactamente. Amén. Muy bien. Ahora, hermano Sander, continúa. Dice así, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ahí está ese versículo, hermano Walter, para reconfirmar lo que hablamos, ¿verdad? Seguimos leyendo ahora versículo 15 al 18. Okay. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón, remisión de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Muy bien, entonces ahora aquí vemos, esta profecía, ¿en qué libro está del Antiguo Testamento? ¿De cuál profeta? Jeremías, Exactamente, es la profecía de Jeremías. Muy bien, ¿con quién, de qué pacto está hablando aquí en el versículo 16? el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. ¿Y de qué pacto estamos hablando? Que es Del por nuevo pacto. el nuevo pacto, exactamente. Por eso, al principio de este capítulo dice que ya Dios no quería sacrificios, los que se ofrecían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eso no era algo perfecto, eso era algo provisional para anunciar que un día iba a venir el sacrificio perfecto. En lugar de eso, le preparó un cuerpo a Cristo para que Cristo se hiciera hombre, no pecara, hiciera la voluntad de Dios y luego pudiera dar su cuerpo en sacrificio para así hacer un nuevo pacto. Y Jesús entonces hace ese nuevo pacto por medio de su muerte. ¿El nuevo pacto cuándo empieza? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo empieza el nuevo pacto? El nacimiento. Desde que creemos en Cristo. Bueno, para nosotros No, desde que ah. Cristo murió en la cruz. es desde que Cristo murió en la cruz. ¿Por qué el nuevo pacto empieza con la muerte de Cristo? ¿Por qué? Porque ahí es donde Él es el único sacrificio para siempre. Y que con la Exactamente. muerte, con la muerte se activa el pacto. Es Todo es- correcto. Sí, Es- todo es sí. consumado. Exacto. Y recuerden, si una persona hace un testamento y esa persona está viva, ¿rige ese testamento o hasta cuándo rige ese testamento? Hasta que muere. Hasta que muere. Es correcto. Por eso, hasta que Cristo muere, empieza el nuevo pacto. ¿Ok? Ujú. Y eso es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad?
que tiene que morir el testador. Jesús murió. Y una vez que murió, empieza ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto, ¿para quién fue primeramente? Para los judíos. Para los Para, judíos. es correcto. La mayoría de algunos judíos aceptaron ese pacto. Algunos Algunos sí, sí. otros no. Exacto, algunos sí. Pero toda la nación judía lo aceptó ese pacto. No, No. No. No, señor. Muy bien. Entonces, como ellos solo un poquito aceptaron ese pacto, ¿a quién más le da Cristo y el Padre ese nuevo pacto? Los A los gentiles. gentiles. A los gentiles, exactamente. Ahora, ese nuevo pacto, ¿qué pueblo un día lo va a aceptar y cuándo lo va a aceptar y qué van a recibir o qué va a pasar con ellos cuando lo acepten? Okay. ¿Qué El pueblo pueblo? de Israel. El pueblo de Israel. ¿Cuándo lo va a aceptar este nuevo pacto, el pueblo de Israel? Cuando inicia el milenio. Cuando inicie el Al final. milenio, Ujú. sí, al final de la gran tribulación. Muy bien. Al final, sí. Exacto, al final de la gran tribulación, que prácticamente es el inicio del milenio. ¿Qué va a pasar con toda la nación de Israel que en ese momento esté viva? Aquí en Van a la tierra. creer en Exacto, Cristo. exacto. Ahí se va a terminar de cumplir el nuevo pacto. ¿Ok? Ahí se va a cumplir esta profecía. Recuerde que la palabra hebreos se refiere a los judíos. De hecho, el idioma de ellos es el hebreo. Algunos creen que se llaman así porque son descendientes de Heber. Entonces, por eso algunos piensan que se llaman así hebreos. El libro de Hebreos era un libro especialmente para los judíos, ¿verdad? Es para nosotros también, pero primero se dirigió directamente a los judíos, ¿ok? Tiene su aplicación para nosotros totalmente, claro, porque está en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí les está mostrando a ellos, en ese momento que fue escrito el libro de Hebreos, todavía estaba el templo, ¿ve? Porque fue antes del año 70, porque hasta qué año fue destruido el templo. En En- los 70 después de Cristo. es correcto, en los 70 después de Cristo. Y el libro de Hebreos fue escrito antes del año 70. En ese momento estaba el templo cuando fue escrito el libro de Hebreos, ¿ve? Pero después el templo fue destruido. Bien, entonces ese nuevo pacto, un día la nación de Israel, los poquitos que van a ver, bueno, no van a ser muchos, pero sí van a ver toda la nación que esté al final de la gran tribulación. Esa es la nación cuando Jesús les dijo, cuando ustedes vean que todas estas cosas se cumplen, levanten la cabeza y estén de pie porque vuestra salvación está cerca. Se refiere a este momento en que todo el pueblo de Israel se va a convertir, ¿ve? Y se va a cumplir ahí al final de la gran tribulación y así va a empezar el milenio. Y ahora vamos a leer, ¿qué van a recibir ellos? Sí, Esa parte, hay una parte, no me acuerdo, porque no me acuerdo, que dice que toda rodilla se doblará delante de él. Esa en esa parte, en ese tiempo, bueno, a finales de la gran tribulación. es que hay varias ocasiones, digamos. Hoy día, cuando uno se arrepiente y crees, es como doblar la rodilla delante de Jesús. Nosotros en el tribunal de Cristo, cuando los creyentes sean juzgados por sus obras para que reciban recompensa o la pierdan, ahí vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla. Y eso se le pone como una profecía que se aplica a Cristo en 2 Corintios 5:10. Entonces, eso es otra ocasión. Los creyentes van a doblar sus rodillas cuando van a dar cuenta de lo que hicieron con todo lo que Dios les dio. Y en otra ocasión seguramente va a ser en la eternidad, cuando el mismo enemigo, seguramente ya en el lago de fuego, o tal vez, sí, seguramente en el lago de fuego, y quizás los impíos, cuando estén siendo juzgados en el trono blanco, tal vez ahí mismo van a tener que hincarse y decir, sí, Jesús es el Señor, pero aún así van a ser lanzados al lago de fuego porque no se arrepintieron mientras estaban vivos aquí en la tierra. Entonces creo que es en varias ocasiones. Posiblemente, Walter, todo el pueblo de Israel se doble su rodilla delante de Jesús en ese momento, sí, cuando se arrepienten. Y Sí, porque entonces, sí, también habla de 12 tribus también que se van a adorarle a él. sí,
Sí, eso va a ser al final de la gran tribulación. Y así empieza el milenio con el pueblo de Israel que esté vivo físicamente va a ser salvo. Así va a empezar el milenio y seguramente ese momento que se convierten ellos van a doblar su rodilla delante de Jesús y van a reconocer que Jesús es el Señor. Sí. Ahora vean, hermanos, versículo 19 al 22. Vamos a leer eso. Bueno, ¿qué recibieron ellos? Van a recibir, cuando ellos crean, ¿qué van a recibir? El pueblo de Israel. Dios quitará, les dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y les quitará el corazón de carne, de piedra, y les dará un corazón de carne, y Amén. les dará su espíritu. Amén. Amén. ¿Y qué más les va a dar? Sus estatutos. Exacto. ¿Y qué más? Según el versículo 17, ahí, Hebreos 10, 17. El perdón de los pecados para El, siempre. el perdón de los pecados, exactamente. Todo eso es, en otras palabras, la salvación, que hoy día nosotros los gentiles la recibimos. Y esa nación, hasta el final de la gran tribulación, se va a convertir y van a recibir todo eso que usted y yo hoy día recibimos. Amén. Ahora versículo 19 al 22, hermano Sander. Listo, dice. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, verdadero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Por eso cuando Jesús murió, se rasgó el velo. Entonces, con eso Dios está diciendo que el lugar santísimo, ¿dónde queda el verdadero lugar santísimo? En el cielo. En el cielo, exacto. Entonces Dios lo que está diciendo es que se abrió el lugar santísimo para que cualquiera se acerque a él por medio de quién? De Cristo. De Cristo, Jesús. exacto. Por eso es que el velo fue rasgado cuando él murió, el velo del templo, ¿ve? Ese velo representa la carne de Cristo en la cruz. Fue rasgado y es que Dios abrió el cielo. Entonces ahora, usted que nos oye, si usted quiere acercarse a Dios y quiere realmente que Él le oiga, usted debe acercarse por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Él. Es por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Usted puede llegar a la misma presencia de Dios en este momento, aunque esté cargado de pecados, porque esos pecados ya Dios se los cargó a Cristo y lo castigó a Él para no castigarle a usted. Dios quiere perdonarle, tal vez el enemigo lo hizo caer a usted y usted se siente oprimido, usted se siente deshecho, despedazado. Dios quiere decirle, yo te amo y ya esos pecados yo los castigué en la cruz del Calvario. Usted crea, arrepiéntese, confiese que Jesús es el Señor y entonces Cristo va a venir a su vida, le va a limpiar de sus pecados. Dios le va a escribir su palabra en su corazón, en su mente, le va a dar el Espíritu Santo y usted va a ser una persona nueva, una persona salva por medio de la fe en Cristo. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a ver sobre las fiestas de Israel. Vean aquí en la presentación, tenemos que recordar que los israelitas, y ustedes tienen esto en la página del libro 82, en la página 82. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel en Egipto? Fueron esclavizados. Fueron esclavizados, exacto. En el Nuevo Testamento eso nos recuerda, como Jesús les dijo a los judíos, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Eso es interesante que ahí en Juan 8 Jesús les está hablando de esto y ellos le dijeron que ellos nunca habían sido esclavos de nadie y en ese momento eran esclavos de Roma y habían sido esclavos en Egipto. Por eso Jesús les dijo que el padre de ellos era el diablo porque el diablo mentía. Juan 8:34 nos dice, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Eso representa la esclavitud de Israel en Egipto.
Entonces, para salir de Egipto, se celebraba una fiesta. ¿Cómo se llamaba? Pascua. Es Pascua. correcto. Ajá. En el primer mes de su salida de Egipto. Para los judíos, el primer mes, más o menos, ¿cuál mes sería? ¿Alguien sabe? Abril, creo. Abril, más o menos, sí. Ujú. Exactamente. Cambia un poquito, bueno, es precisamente lo que nosotros conocemos como Semana Santa, ¿verdad? Fue en ese momento. Bueno, usted dice, pero ¿por qué entonces la Semana Santa a veces en marzo, a veces en abril? Porque el calendario de ellos es lunar y el de nosotros no es así. Y el calendario de ellos es más completo que el nuestro, en el sentido que no les sobra días bueno, horas, como a nosotros nos sobran 4 horas cada año y luego tenemos que tener un día bisiesto. Ok, por eso es que se cambia, porque ellos tienen otro calendario. Para ellos siempre es el mismo tiempo, ¿verdad? Pero es más o menos como en abril. ¿Qué hicieron en abril? Bueno, ese era el primer mes porque ese mes fue el día que Dios los sacó de Egipto. Entonces, por eso viene a ser el primer mes para ellos. Es más o menos abril. Cuando están en Egipto, ¿qué hicieron ellos? Antes Mataron de un cordero mataron un cordero y su y sangre la pusieron en los dinteles. exactamente. En el dintel y en los postes de la puerta pusieron la sangre de ese cordero. Esa es la Pascua. Exactamente cuando nosotros celebramos Semana Santa, en ese tiempo los judíos celebrarían la Pascua, ¿ok? Pero cuando están en Egipto, además de celebrar la Pascua, que mataron un cordero, le pusieron sangre al marco de la puerta, al dintel y los postes. Eso no, Eso sí, ajá, sí, Walter, que eso nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero la ajá, pregunta acá que me hago yo, ¿cómo es que ellos aún así, eh, cuando Jesús vino, no lo reconocían así? Porque todavía la Biblia desde el principio, desde Caín y Abel, sí, y todavía aquí en Egipto, ajá, se estaba hablando de Jesús, son simbologías prácticamente. ajá, Y exacto. ellos nunca reconocieron eso, aún en Egipto, Ujú, que no entiendo por qué. sí, bueno, Y todavía en la muerte, ¿verdad? Cuando él vino. es cierto, Walter, pero es por eso que Dios les dijo, de oído diréis y no entenderéis, y viendo veréis, o sea, viendo y no veréis. O sea, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos oyen pesadamente. Estaban endurecidos ellos. Y vea lo que dice Hechos 13:27. Porque los habitantes de Jerusalén, les dice Pablo, y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Vea qué interesante, ¿verdad? Hechos 13:27. Ellos leían esas palabras, pero estaban ciegos, No entendían. no las entendían y las Y hoy en, cumplían. Ajá, y sí, hoy en día, pues vemos personas que les pasa lo mismo. O es correcto. Sí, así es. Exacto. sea, todavía siguen, dice que el diablo los ha cegado para que no resplandezca la luz de Dios. Del Evangelio de la Gloria de Cristo, exactamente, sí. Exactamente, Ujú. sí. Amén. Ujú. Así es, eso es lo que dice la Biblia. Sí. Entonces ese día se quita la vida, se mata el cordero y se pone la sangre, como ya lo vimos, eso está en Éxodo 12, capítulo 12, versículos 6 y 7. Ese primer mes, el día 14, según el Levítico 23:5, era que se hacía eso y se iba a ir celebrando año tras año. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada, nos dice en 1 Corintios 5:7, así nos dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Jesús es nuestra Pascua, por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan, cuando estaba en el cielo y estaba llorando porque no había quien fuera digno, él vio como un cordero como inmolado, ¿verdad? Que es un cordero sacrificado. Él era digno. El cordero era digno de abrir el libro porque él fue sacrificado.
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo, puede quitar sus pecados por más grandes que sean, porque la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Amén. La ley de Dios hace que el pecado abunde, porque revela realmente la maldad del ser humano. Pero cuando el Amén. pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por medio de Jesucristo, usted puede recibir el perdón de pecados por medio de su sacrificio. No es el sacrificio suyo, ¿verdad? Es el sacrificio de Cristo. Bien. Amén. Bueno, esa es la primera fiesta que ellos celebraban cada año. Cada año lo celebraban. No siempre lo hicieron, pero debían de hacerlo. Luego había otra fiesta que estaba conectada a esa. Era la fiesta de los panes sin levadura. Después del día de la Pascua, o sea, el 15 de abril hasta el 21, 7 días, comían pan sin levadura. La levadura que representa en la Biblia generalmente El pecado. El pecado. exactamente. Por eso nos habla de limpieza de todo lo leudado, que es símbolo de pecado, como dice ahí, y el mes primero, el día 15, durante 7 días, según Levíticos 23, de 6 al 8. Y en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7 y 8, dice, limpiados de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Entonces, ¿de qué levadura está hablando Pablo en 1 Corintios capítulo 5? Bueno, en ese caso, específicamente en 1 Corintios 5, había un hombre que estaba viviendo en fornicación con su propia madrastra. Imagínense. Y Pablo les dijo, eso es del viejo hombre. Ustedes no se deben de jactar de eso. Ustedes tienen que disciplinar a ese hombre. Quítenlo del medio. Y entonces, y dejen la vieja levadura. La vieja levadura representa a nuestro viejo hombre. No tenemos que vivir conforme a nuestro viejo hombre. Por eso, ¿en qué fecha celebró Jesús la cena, la última cena, que viene a ser la primera cena? Viene la primera cena del Señor. Viene a ser la primera cena del Señor. ¿Qué fiesta estaban celebrando? Pascua, el Esta. La jueves. Pascua. Exactamente, la Pascua, esta misma, la de los panes sin levadura. El pan que Jesús dio no era un pan dulce, ahí brillante, como se ve en algunas películas, así gordote, no, sino que es como se ve ya últimamente en las películas, parece una tortilla más bien, es un pan sin levadura. Por eso cuando uno celebra la cena del Señor, debe ser con pan sin levadura. No debe ser ahí bollitos dulces o gorditos ahí. No, debe ser pan sin levadura. Así lo celebró Jesús porque lo estaba celebrando en este tiempo. La levadura representa el pecado. Entonces, eso nos recuerda que en nuestra vida cristiana tenemos que confesar nuestros pecados y no permitir que nuestro viejo hombre nos gobierne y no vivir conforme el viejo hombre, porque es vivir como con levadura. Y nosotros somos nueva masa, sin levadura, y debemos de vivir así, debemos de limpiarnos de la vieja vida pasada, de la vieja levadura. Esa es una fiesta conectada con la Pascua. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Después estaba la fiesta de las primicias. Esa fiesta era celebrada un día después del día de reposo. ¿Cuál día después? Precisamente el día, ¿cómo se llama? Jesús murió, fue sepultado, el sábado estaba sepultado. Ese día de reposo. El día siguiente, que era domingo, se celebraba esto de la ofrenda mecida. ¿Cómo es? De la ofrenda de la gavilla mecida. Entonces, eso está en Levíticos 23, del 9 al 14, y eso representa la resurrección de Cristo. Que Cristo resucitó un domingo, la Biblia es clara. Marcos 16, 9, habiendo pues resucitado Jesús el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el día después del día de reposo. No es el lunes, es el domingo. Y aquí, en esta fiesta de las primicias, dice que usted lo busca ahí en Levíticos 23, de 9 al 14, esas gavillas que se presentaban era un día después del día de reposo, o sea, era el domingo. Jesús resucitó un domingo. Entonces,
Cristo ha resucitado, es las primicias de la resurrección, como nos dice 1 Corintios 15, 20 al 23. Cristo es las primicias. ¿Qué significa? Es el primero que resucitó. ¿Por qué es el primero que resucitó? Porque Él es el único que ha resucitado y que no vuelve a morir nunca más. Es correcto. Todos los demás resucitados volvieron a morir. Aún después de que Cristo murió y resucitó, Dorcas, por ejemplo, que Pedro creo que fue que la resucitó, ella volvió a morir. Eutico, que estaba escuchando a Pablo, que predicó hasta la medianoche y estaba sentado en una ventana y se durmió Eutico y cayó y murió. Lázaro, Ajá, Lázaro. aunque sí, Lázaro fue antes de la muerte de Cristo, también volvió a morir, sí. Eutico fue después de la muerte de Cristo. Pablo alargó el discurso hasta la medianoche y este muchacho se durmió, cayó y murió. Y fue Pablo y lo resucitó. ¿Qué pasó con Eutico después? Al tiempo, Volvió a morir. volvió a morir. En cambio, Jesús resucitó para nunca más volver a haber muerte. Por eso se llama primicias. La resurrección de Cristo es primicias. Significa que va a haber, esos son los primeros frutos de la resurrección. Luego Cristo en su venida nos viene por nosotros, entonces ya somos parte de esos primeros frutos de la resurrección. Viene por la iglesia y la resucita. Y después, al inicio del milenio, resucita a los de la gran tribulación que quedan, que se salvan, y a los santos del Antiguo Testamento. Así que eso representaba esa fiesta de las gavillas y era domingo cuando se hacía esa fiesta. Entonces, después, Jesús se va, ¿verdad? Como dicen, Jesús les dijo ahí en Juan 16:7, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Entonces, Jesús, para que el Consolador viniera, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Es correcto. Para que Él viniera, ¿quién tenía que irse? Jesús. Es correcto. Dijo. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 12, dice la Biblia que los discípulos vieron a Jesús subir, ascender al cielo y una nube le ocultó de sus ojos. Y mientras ellos estaban mirando al cielo, unos varones les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así volverá a venir por segunda vez. Entonces Jesús fue al cielo y entonces es cuando eso fue, ¿en qué fecha? Después de que él resucitó. ¿Cuántos días después de que él resucitó, Jesús subió al cielo? Según el libro de Hechos, capítulo 1. Ajá. 50 días después. Está 10 tibio. días. Está un 40 poquito. días. 40 días. 40 Ah. días, sí. Hechos 1. Dice que 40 días les estuvo apareciendo a ellos, a los discípulos. Subió a los 40 días. 10 días después, ¿cuántos días son? 50. 50. Por eso estaba la fiesta de Pentecostés, que era precisamente eso, lo que significa Pentecostés. Pentecostés significa 50. Por eso se llamaba así, porque era el día después, o sea, este domingo de las primicias, se contaban, o el día de reposo antes de las primicias, que fue el sábado que Jesús estaba sepultado, se contaban 49 días, 7 semanas. Son 49 días. Entonces dice la Biblia que el día después del día de reposo, que era un domingo, se celebraba la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Esa es la razón por qué se llamaba Pentecostés, ¿verdad? Me imagino que hay iglesias que se llaman pentecostales y quizás no saben qué significa. Tal vez nada más piensan que como ese día vino el Espíritu Santo, que eso es lo que significa. Me imagino que otros, claro que sí lo saben. Pentecostés significa 50 y era una fiesta judía, y ese día que sucedió, según el libro de Hechos. Vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo. Estaban todos reunidos, dice la Biblia, usted le ve en Hechos capítulo 2, que estaban sentados. No dice que estaban gritando, brincando, revolcándose.
dice que todos estaban sentados y sobrevino un estruendo recio, un viento recio que llenó la casa y se les aparecieron lenguas repartidas, lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia y la gente, los judíos que habían venido de todas partes del mundo se reunieron al escuchar esa bulla y se maravillaban diciendo, ¿cómo es posible que estos hombres hablen las maravillas de Dios en nuestro propio idioma en que hemos nacido? Y algunos empezaron a burlar y a decir que es que estaban ebrios. Entonces los 12 apóstoles se pusieron de pie y Pedro les dijo, hermanos, ellos no están ebrios, pues son apenas las 9 de la mañana, la tercera hora del día, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel, que Dios iba a derramar el Espíritu Santo. Entonces, así que la fiesta de Pentecostés, ¿qué nos recuerda? ¿La venida de quién? Del Espíritu Santo. Es correcto. Bien, todas esas fiestas están pegadas, ustedes pueden ver, de una u otra forma, están muy cerca una de otra. La de Pentecostés se celebraba en el tercer mes, que sería abril, mayo, junio, más o menos junio. ¿Ok? Las Y otras, ofici- sí, Luis Fernando. y oficialmente empieza la iglesia. Es correcto. Ahí oficialmente empieza la iglesia, porque es el Espíritu Santo el que Y hace. son las 4 fiestas que proféticamente ya se cumplieron. O Amén. sea, que tienen que ver con profecía. Profecía cumplida, ¿verdad? Sí, porque ya se cumplieron. Amén. Sí, sí. En su momento, cuando ellas la celebraban, no se habían cumplido, pero ya hoy día sí se cumplieron. Entonces está el otro grupo de fiestas que está separada a esta. Vamos a ver cuáles son. Es un intervalo entre las fiestas y se va hasta el mes, bueno, la fiesta de las trompetas. Cuando ellos sonaban las trompetas, era para reunir al pueblo, ¿verdad? Esto lo celebraban en el mes séptimo, que es más o menos el mes de octubre, el primer día del mes. Y eso es otra profecía que ya se cumplió, o perdón, no es la forma de decirlo, se empezó a cumplir, porque es el retorno de los judíos al pueblo, a la tierra de Israel. Entonces, según Jeremías capítulo 32, versículo 37-41, ¿cuándo empezó a cumplirse esa profecía? Al principio del milenio. Cuando en 1947, 48 creo que es. 48. En 1940, 48, sí. Al principio de 1948 empezó a cumplirse. Al principio del milenio se va a cumplir en su totalidad, hermana Cristina, se va a cumplir en su totalidad esa profecía. Es cuando ya Dios le va a dar toda la tierra a Israel. Pero se empezó a cumplir en 1948. Entonces podemos decir que parte de esa profecía ya se ha cumplido, pero falta por cumplirse. Entonces, eso nos recuerda que luego de eso, ¿qué va a suceder, hermanos? ¿Quién va a venir? La Cristo segunda, en gloria. La segunda venida. exactamente, la segunda venida de Cristo. Entonces está el día de la expiación, que era el 10 de octubre, más o menos, Yom Kippur se llama ese. Era el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. 10 de octubre era el único día que se le pedía como ley un ayuno a todo el pueblo de Israel. Ese ayuno era desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. El pueblo tenía que humillarse delante de Dios y ese día era el único en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por todo el pueblo. Y nos vamos a recordar. Sí, ajá. Entonces yo puedo decir que las trompetas Ajá. también me puede recordar el rapto y la fiesta de la expiación ya casi está dentro de la tribulación, ¿verdad? Porque si la anterior fue el rapto, sí, ya se refiere a esos días sí, de angustia de Jacob que habíamos leído, ¿no? es correcto, sí, y realmente no en fecha,
pero en cumplimiento, el día de la expiación se va a cumplir ¿cuándo? De acuerdo a lo que las profecías que hemos leído y todo. ¿Cuándo se va a cumplir? Ajá, que el pecado del pueblo de Israel va a ser perdonado. Cuando ellos se arrepientan, o sea, Eh, cuando Israel se convierte. Exactamente. Y con eso concuerda la profecía de Daniel que decía para poner fin al pecado. ¿Recuerdan? Eso es el final de la semana 70. Para poner fin al pecado y traer la justicia perdurable. ¿Ve? Entonces el día de la expiación nos recuerda la salvación del pueblo de Israel. Pues esto es al final de la gran tribulación. Es correcto, al final de la gran tribulación. Así es. Ajá. Porque esa fiesta era para eso, para que la gente se afligiera y Ajá. viera dentro de sí. Entonces es el momento exacto, la tribulación, para que ya ahora sí todo Israel de un solo bombazo Ajá. pueda llegar y arrepentirse, como dice la Biblia, como dice aquí en el libro, Israel se arrepentirá y mirará al Mesías en un solo día, según Amén. Zacarías. Es correcto, es correcto. Y ahí se cumple la otra parte de la profecía de los huesos secos, ¿verdad? Que primero el pueblo resucitó, ¿verdad? Y era el pueblo de Israel que estaba en los sepulcros del mundo, por así decirlo. Era una nación muerta, estaba como sepultada, pero en 1948 esa nación resucitó físicamente. Pero luego Dios le dijo a Ezequiel, profetiza al Espíritu. Y Ezequiel dijo, Espíritu, ven de los cuatro vientos. Y el Espíritu vino y sopló y les dio vida. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo va a hacer eso en el pueblo de Israel? Al final de la tribulación. Es correcto, al final de la tribulación, al final de los 7 años, es cuando Israel va a ser salvo. Pondré mi espíritu sobre vosotros, ¿verdad? Es cuando Dios va a terminar de cumplir el nuevo pacto. Entonces Israel va a recibir el Espíritu Santo. Estoy hablando de Israel, todo el pueblo, ¿verdad? Porque hoy día si algún judío se convierte, obviamente recibe el Espíritu Santo. Pero entonces ese judío es parte de cuál pueblo. De los judíos y los gentiles. Ajá, ¿y cómo se le llama? De la iglesia. La iglesia, exactamente, exacto. Mientras que la gente que se va a convertir ahí al final de la gran tribulación, ¿qué pueblo es? Israel. Judíos. Israel, exacto. Así se va a cumplir entonces las profecías de Dios. Vea qué interesante cómo se empiezan a conectar todas las profecías y se empiezan a cumplir. Y estas fiestas, ellos lo celebraban cada año, o por lo menos tenían que hacerlo, no siempre lo hicieron. Ok, luego está la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba el día 15 por 7 días. Ellos entonces, en el mes séptimo, o sea, el mes de octubre más o menos, el día 15, ellos vivían hacían como cabañas y vivían durante esos días en una fiesta. Entonces la gente vivía como en tiendas de campaña, pero hechas con palmas y ramas y todo eso, para recordar que un día donde vivió Israel así como en tienda de campaña. En el desierto. En el desierto, exactamente. Y eso nos recuerda entonces lo que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 3. Apocalipsis 21 del 1 al 3. A ver quién lo tiene para que nos lo lea, porfa. Yo lo tengo. Ok, por favor. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Amén. Muy bien. Quizás esto representa el milenio y quizás por eso es que en el milenio se dice que van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero representan más que todo ¿cuándo? Según vemos aquí. ¿Qué tiempo representa?
según acaba de leer hermana Cristina? Al final, La eternidad. cuando ya todos se convierten, que Dios estará con ellos. No. Sí, bueno, eso es al principio del milenio, ¿verdad? Que el pueblo de Israel se convierte y, ajá, Walter, La eternidad. la eternidad, exacto, es al final del milenio. Sí, eso Mm. porque Ujú. el momento que dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, Ajá, significa que lo primero que existió ya no existe, exactamente. que ahora lo que queda nada más es ya la eternidad, donde va a existir por toda una eternidad, que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Es correcto. Entonces la fiesta de los tabernáculos parece representar ese tiempo al final del milenio cuando empiezan los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Qué significaba la palabra tabernáculo? ¿Quién se acuerda? Morada de Dios. Es correcto. Significa que Dios va a morar con los hombres, ¿verdad? Morada de Dios. Eso es lo que significa tabernáculo. Y eso es lo que va a pasar en los nuevos cielos y en la tierra nueva. Ahí, como dice el versículo 3 de Apocalipsis 21. Él mismo morará con ellos, ¿verdad? El tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Entonces, parece que la fiesta de los tabernáculos recuerdan ese tiempo y seguramente incluye el milenio, y quizás por eso es que en el milenio se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bien, eso está, hermanos, quiero que sepan que este diagrama que ustedes ven aquí, ojalá que no se me olvide, se los voy a pasar, pero también está en la Biblia inductiva. Hay una Biblia inductiva del estudio inductivo y están todas estas figuras. ¿Ok? Pero este también está aquí en el libro de estudio. Ay, sí. Sí. Ya, gracias. Ya no se los paso. En Sí, sí, 82 y 83. muchas gracias, sí, es Ujú. cierto. Usted sabe, jefe, usted sabe que Ajá. ahora, hablando de esto último, ¿verdad? Ajá. Me llama mucho la atención porque vea que hoy estamos estudiando esto, pero imagínense, en aquel entonces, cuando eso suceda, ahí nos vamos a volver a ver. Es cierto. Amén. ¿Ah? Así Ahí es. a los que hemos conocido a nuestros hijos y a los que murieron en Cristo, digamos, Amén. vamos a poderlo reconocer. Claro, claro que sí. Claro. Mucho mejor. Mucho mejor. Algunos dudan de eso, pero no, mucho mejor. Ajá. Pregunto que si, digamos, no sé, llegáramos a encontrar, y ¿se acuerda cuando estábamos estudiando el libro de Apocalipsis? Y ahora aquí estamos, imagínense. Qué Usted lindo, sabe, ¿verdad? Yo creo que sí. usted sabe. Sí, sí, qué lindo. Lindísimo. Amén. Ve, y porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años un día. Ujú. Sí. Es por eso que Cristo no ha Eso venido. pasa rapidísimo, eso pasa rapidísimo. Sí. Dios está fuera del tiempo, por así decirlo. Él se mete en el tiempo también, pero Él puede ver el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Entonces, por eso es que Cristo no ha venido, porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está dando tiempo que la gente proceda al arrepentimiento. Entonces usted tiene que arrepentirse, Dios le está dando tiempo, por eso Cristo no ha venido. Pero va a llegar el momento que ya va a venir. Exacto. Ahora, recordemos que el Espíritu Santo fue dado ¿en qué libro? Aquí en el Nuevo Testamento. En hechos. En Hechos, exactamente. Pero el Espíritu Santo vino ya en una forma diferente, ¿verdad? Antes de Hechos 2, el Espíritu Santo, Dios se lo daba a quienes se lo pedían. Así les dijo Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús dijo eso porque el Espíritu Santo aún no había venido y el Espíritu Santo aún no había venido porque para que el Espíritu Santo viniera, Jesús tenía que ser glorificado. Y mientras Jesús estuviera aquí en la tierra, el Espíritu Santo no podía venir. Por eso cuando Él resucitó, es la única vez que la Biblia dice que Él sopló sobre los que estaban ahí reunidos y les dijo, recibid del Espíritu Santo. A quienes remitieren sus pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. ¿Qué significa eso? Que Jesús les dio una autoridad especial a estos hombres y es ahí donde se basa la doctrina del Nuevo Testamento. ¿Ve? Por eso lo que dice el Nuevo Testamento, que es pecado, eso es pecado. Y si dice que si una persona se arrepiente
y recibe perdón. Esa es la autoridad que hoy día la tenemos escrita en la Biblia. Mientras estaban los apóstoles y los profetas, era en vivo, ¿verdad? Entonces ellos decían todas estas verdades, pero no estaban escritas. Y los decían por medio del don de profecía y por medio del don de lenguas. Decían toda esta doctrina que hoy día ya la tenemos escrita. ¿Ve? Eso no significa que ellos podían perdonar pecados. No, solo Dios puede perdonar pecados. Significa que ellos tenían el mensaje de Dios que mostraba cómo se podían perdonar los pecados y por eso Jesús les dio el Espíritu Santo de esta forma. Pero el Espíritu Santo realmente vino para quedarse y no irse desde Hechos capítulo 2. Y por eso él dijo, Él estará con vosotros para siempre. Y el Espíritu Santo sigue hoy día, 2000 años después, y seguirá hasta que Cristo venga por la iglesia. Y entonces el Espíritu Santo dejará este mundo y pasará a actuar como en el Antiguo Testamento, porque de por sí la tribulación, esa semana pertenece a una de las 70 semanas de Israel. Es como una semana del Antiguo Testamento, por así decirlo. Y es por eso que en el tiempo de la tribulación, el Espíritu Santo va a estar como en el Antiguo Testamento. Ahora, los que recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2, ¿de qué nación eran? Israel. Israel. Todos eran judíos. Y desde Hechos 2 hasta Hechos 7, todos los primeros cristianos eran judíos. Ya en Hechos 8 empiezan samaritanos a convertirse y también reciben el Espíritu Santo con la autoridad de Pedro, que es el que se le dio las llaves. Era la persona que predicó a los gentiles, a los judíos, perdón, en Hechos 2. Fue la persona que fue a Samaria para autenticar el mensaje de Felipe y que ellos recibieran el Espíritu Santo, y fue la persona que fue enviada en Hechos 10 para que quienes recibieran el Espíritu Santo. Los gentiles, exactamente. Ve, hay gente que dice, es que vea, cuando usted llega al cielo, usted va a ver a San Pedro y se lo imaginan con una argollota así, un montón de llaves, una barba blanca y ahí, y él le va a abrir la puerta del cielo. No, Jesús no dijo eso. Cuando Jesús dijo que Pedro tenía las llaves, era porque él lo iba a usar para que le diera el evangelio primero a los judíos, Hechos 2, luego a los samaritanos, Hechos capítulo 8, y luego a los gentiles, Hechos capítulo 10. Eso es todo el mundo, ¿verdad? Judíos, Hechos 2, samaritanos, una mezcla de judíos y gentiles, Hechos 8, y gentiles, Hechos capítulo 10, ¿verdad? Hechos capítulo 10 a los gentiles. Entonces, la iglesia está compuesto por ¿quiénes? Según el libro de Efesios 2, del 11 al capítulo 3, versículo 7. Judíos y gentiles. Es correcto. Judíos y gentiles que han creído en Cristo han sido hechos partícipes de las promesas de Dios, y los dos, tanto judíos como gentiles, tienen acceso al Padre por medio de Cristo con la dirección del Espíritu Santo. ¿Ve? Esta es la iglesia. Ese es el pueblo que está hoy día por el medio del cual Dios está trabajando, la iglesia, ¿verdad? Y tiene, la verdadera iglesia tiene al Espíritu Santo. ¿Ve? Y luego, hasta el final de la gran tribulación, el pueblo de Israel se convertirá y recibirá el Espíritu Santo. Bueno, hemos terminado la lección 10. Ya nos queda la 11, que es la última semana de nuestro estudio del tomo 3. Ahí dice que nos van a pedir una cronología. Una cronología es esto, hermanos, que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Es que se pone una línea de tiempo y se empieza a poner los eventos. Entonces eso va a tratar la lección 11. Vamos a poner una cronología de todos estos eventos que hemos estado viendo. ¿Dónde van? Eso va a ser para el 8. Por favor, hagan la tarea de la lección 11. ¿Alguna pregunta o algo más que queramos agregar? Yo tengo una consulta ahí ahora cuando lo de la primicia. Jesús se fue el primero, digamos, en resucitar, ¿verdad? Sí. Antes, incluso en el Antiguo Testamento. Sí. Y esta, bueno, no entiendo yo cuando... No, pero sí se habían resucitado en el Antiguo Testamento. Sí, eso es lo que iba a decirle, porque me acuerdo de Elías cuando resucitó, que le pidió a Dios
por el hijo de la viuda que estaba enfermo. ¿Y qué que estaba pasó con, enferma. ¿y qué pasó con ese muchacho al tiempo? Después de que él lo resucitó. No, él murió, pero Ah, estoy ok. hablando pero digamos que sí hubo, que resucitó. Pero no como Jesús. Porque Jesús, Ah, ajá. ¿cómo resucitó Jesús? Después de que resucitó, Jesús va a volver a morir. No. Es correcto, es por eso que es la primera resurrección. Es la verdadera. Ajá. No, ya es la verdadera. Entonces, Sí, es aquella que nunca muere. es correcto. Es por eso que Ajá. es la la primicia. esa es la primicia. Y esa es Ya. la que vamos a recibir nosotros. Dice que nosotros esperamos al Salvador. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual cambiará el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante al de la gloria suya, con el poder con el cual puede Él sujetar a Él todas las cosas. Entonces Jesús nos va a dar esa misma resurrección. Y cuando nos resucite así, ya no vamos a pecar, ni nos vamos a enfermar, ni nos vamos a envejecer, ni vamos a morir. Pero la primicia de esa resurrección fue Cristo, porque Él es el primogénito de entre los muertos. Todos los demás que resucitaron volvieron a morir. Ujú. Es el domingo de Sí. resurrección de todas las Semanas Santas, Walter. Esa es la fecha exacta. Bueno, Exacto. para nosotros. Sí, sí, es Don así. Johnny, Sí, sí, ajá. hay algo que no, vea, digamos, Abraham vio muy lejos, vio Jerusalén. Ujú, Moisés tuvo atisbos de un montón de cosas, pero, y ujú. yo sé que la revelación de la Biblia es progresiva, va Sí, por partes. sí, Entonces, cuando se hace la ley, ajá, un levita común y corriente o un sacerdote, yo ajá. no creo que estuviera pensando en que los tabernáculos iban a representar algún día, Ah, sí, no, o no, sea, sí. en parte uno lo justifica porque ellos no saben lo que yo sé, Es correcto, porque ya la Biblia se terminó de escribir hace, qué sé yo, 2000 años, es y correcto. uno puede atar cabos y con Ujú, tanta gente que se ha dedicado a estudiarla, uno va conociendo más. ajá, Pero la ventaja que tenemos nosotros con respecto a un judío común y corriente en esos días, o un ajá. sacerdote, o esa abrumadora, ¿no? Claro, No sí, tienen la más remota idea de lo que estaban hablando. Yo creo que sí. el sumo sacerdote se metía ahí al lugar Ujú, santísimo ajá, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, sí. y jamás imaginó todo lo Ujú, que eso conllevaba, lo que iba a significar a futuro. Y eso ujú, que ellos eran judíos, yo que soy gentil, sí. conozco todas las esquinas, bueno, casi todas las esquinas por todos los Ujú, estudios que uno lleva en la iglesia. ajá, exactamente, exacto, sí, sí. Luis Fernando, vea, que era tan así que Jesús viene y ellos no entienden. No, sí, sí es lo que yo le había preguntado. No, Sí, sí, todavía desde el principio, sí. porque hacían esos, esas fiestas y todo, ¿verdad? Que eran Ujú, símbolo de Jesucristo y no lo entendían. ¿no lo entendían? Y Ananías, cuando le advirtió, ¿cómo se llamaba aquel tipo que le dijo que tuvieran cuidado, que era muy respetado, cuando estaban juzgando a Jesús, Ah, José de Arimatea, no. no, otro que se levantó, que les advirtió que cuidado estaban luchando contra Dios, les Ah, dijo, Gamaliel. Gamaliel, o sea, Ajá, esa llamada de atención ajá, de ese hombre, yo me quedé pensando, sí, de ahí, él está viendo cosas que los demás no están viendo, pero no le dieron pelota, pero Dios quiso que quedara reportado ahí la crónica ajá, en la Biblia. Pero aún sí, así, don Johnny, pasan 1000 años, digamos, o casi ajá, 2000 años hasta el Nuevo Testamento, los días de Jesús, ajá, y aún así los sacerdotes, muy pocos de ellos tenían esa noción. Me quedo ujú. pensando en el esposo de Elizabeth, ¿cómo se llamaba? Zacarías, Ese Zacarías, él vio ajá, cosas sí, y había judíos piadosos que tenían ujú, una visión más lejana, como aquel ujú, apóstol que Jesús lo vio, Natanael, sí, y uno dice, qué lindo, o el mismo rey David, que sí, entendía cosas que los demás no entendían, y yo estoy seguro que él sabía, ujú, pero él no se lo podía explicar a ellos porque seguramente no le iban a entender, pero qué bonito que Dios le revela a mucha gente que ujú. seguro lo busca de todo corazón, ¿no? Amén. Es lindísimo, lindísimo. Eh, eh, Ujú.
Qué lindo porque viéndolo bien, y me imagino que el rey David en su momento, imagínense que, bueno, él que era conforme al corazón de Dios, Ajá. esos salmos Ujú. no solo Amén. eran para ese tiempo, sino que también para el futuro, ¿no? Amén. Y nos habla de Apocalipsis también, de Claro. las profecías. Sí. Y ellos siento que en su momento él no lo pudo haber explicado a su gente, Ujú. sino que era como revelado, pero no sabía cómo explicarlo. Y sin embargo, hoy eso nos sirvió para nosotros hoy en día. Amén. Así es. Y así pasó también con Abel, digamos, con Ujú. Caín y Ujú. Abel, con Ujú. las ofrendas. En Sí. aquel entonces, en el Antiguo Testamento, no lo comprendían desde ese punto de vista como hoy en día. Y usted sabe que todo esto, jefe, mucho de esto, de lo que hoy sabemos, de lo que está en la Biblia, ha sido también por lo que Dios le reveló a Pablo, porque Claro. con todas las cartas y todo eso, Ujú. nosotros es Ujú. que tenemos todo este gran apoyo, ¿verdad? Para entenderlo Amén. mejor. Es correcto. Claro que sí. Claro que sí. Amén. Muy lindo, muy lindo. Ve, Abraham, por ejemplo, es que Abraham, la fe de él, como es el padre de la fe, Jesús dijo, Abraham vio mi día y lo vio y se gozó. De alguna forma, él vio a Cristo. Y Amén. cuando Dios le prometió la tierra a Abraham, Abraham no solo se creyó que Dios le iba a dar una tierra aquí en este planeta, pero él vio una patria celestial. Imagínense, su fe se fue más allá y dice que él esperaba una ciudad cuyo fundamento y cuyo constructor es Dios, una ciudad en los cielos. Así se fue, Abraham voló, imagínense, sí. Muy lindo, muy lindo. Qué bonito, hermanos. Vean, sí, tenemos un gran privilegio de conocer todas estas cosas por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por el tiempo que Dios nos ha dado. Hablando de Gamaliel, yo me imagino, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Yo me imagino que Gamaliel se convirtió, porque me pregunto, ¿cómo se supo lo que él habló ahí? A no ser de que en esa conferencia haya estado Saulo. Entonces, pero también Saulo era un discípulo de Gamaliel. Él estudió a los pies de Gamaliel. Entonces yo supongo que Gamaliel se convirtió porque lo que él dijo ahí estaba, pero de verdad, y les hizo tener temor a ellos y era la verdad. Si esto no es de Dios, eso va a terminarse. Pero si no es de Dios, no lo podéis destruir. Y vea, han pasado 2000 años y no se ha podido destruir el cristianismo porque es de Dios. Sí. Bueno, hermanos, qué bendición. Gracias a Dios. Vean, lección 11, hágala. Y después vamos a tener un tiempo, vamos a ver cuánto tiempo vamos a descansar para empezar con el tomo 4 y terminamos el libro de Apocalipsis. Gracias a Dios. Hermano Luis Fernando, ¿puedes pedirnos una oración, porfa? Jefe, Sí. en Facebook está con nosotros doña Laura Chávez. Saludos, hermana Laura. Ujú. Dice también Lisette Castro. Buenas Salud, noches, dice bendiciones. amén. Saludos a Lizeth Castro también, amén. Ujú. Griselda Poveda dice buenas noches. Saludos a hermana Griselda también, amén. Buenas noches. Ujú. Sofía Ojo dice buenas noches, que Dios les bendiga. Amén. Saludos a hermana Sofía también. Dios le bendiga. Ujú. Y ¿quién más por aquí? Doña Clarita. Doña Clara Luz, bendiciones. Dios le bendiga. Ujú. Sí, que ahí veo, bueno, 10 personas están con nosotros, pero solo puedo visualizar estas. Amén. Bueno, Estas, digamos, las que acabo de mencionar, que diga, perdón. muchas gracias, hermano. Amén. Y hermano Luis Fernando, nos despide en oración, entonces, porfa. Señor, muchas gracias por la noche que nos has dado y por de volver a retomar lo que pasó hace 2000 años, porque esa es su voluntad. Amén. Ayúdenos a llegar al cielo lo antes posible. Amén. Te pedimos por nuestros familiares, la gente que queremos y amamos, que voluntariamente rechazan o no quieren conocer esta historia, Ujú. o que todavía no es el tiempo para ellos, aunque la Biblia dice que hoy es el día aceptable. Amén. Así que te pedimos por ellos para que puedan irse con nosotros cuando suceda el rapto. Amén.
Y te pido también porque hay muchas cosas que preguntar. Cuando lleguemos, preguntarle a un judío verdadero sobre estas fiestas y Amén. todo lo que significaba, todo lo que implica, cómo vio David tantas cosas que otros no vieron, cómo pudo tantos personajes de la Biblia excepcionales como Elías y me pongo a pensar en Enoc, que caminó con Dios, que no se Amén. dio, qué cosas no ha de haber visto. Amén. Así que Señor, queremos aprender más de la Biblia. Gracias porque Amén. realmente hay que valorar que nos ha tocado a nosotros en esta época conocer casi desde el Génesis que estamos, nosotros ya estudiamos el libro de Génesis y ahora estamos terminando Apocalipsis. Amén. Hemos cubierto los dos extremos Amén. y lo que quiere el pastor es enseñar toda la Biblia en 5 años. Así Amén. que te pedimos que esos proyectos sean de interés de todos porque es Amén. interesantísimo, es lo más bonito y realmente conocer más de usted realmente a mí me despierta. Amén. Y te pido para que despiertes a otros y que Amén. haya una verdadera efervescencia por usted. Amén. Ya usted ganó la batalla, ya la iglesia ganó la batalla porque la iglesia está en Apocalipsis en el cielo. Amén. Así que te pedimos nada más que podamos perseverar, que Amén. podamos esperar con paciencia. Y gracias por esto y gracias por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano. Dios le bendiga, hermano Luis Fernando, y Paola, y Lucía. Dios le bendiga, hermano Sander, hermana Cristina, Dios le bendiga. Hermano Agustín, Dios le Amén. bendiga. Hermana Sujei también, Dios le bendiga. Johnny David, Dios le bendiga. Y hermano Walter, Dios le bendiga. Dios me bendiga a mí también. Amén. Amén. Bueno, voy a finalizar. 1, 2, 3, bendiciones. Amén. Amén.